El tema de la clase de hoy es respuestas en frecuencias de los BJT. Este es un tema interesante porque nosotros básicamente vamos a trabajar con frecuencias bajas, es decir, con frecuencias de audio. El tema del concepto de frecuencia es un concepto muy importante en electrónica porque resulta que sucede que cuando las frecuencias cambian y empiezan a aumentar, la electrónica se empieza a tornar más complicada, más difícil. Es decir, no sé si más difícil, pero empiezan a tener preponderancia ciertos componentes o ciertos aspectos en los cuales en las bajas frecuencias no se tienen en cuenta. Por ejemplo, los efectos de los elementos reactivos, como son los capacitores y los inductores, ¿sí? O mejor dicho, los efectos capacitivos y los efectos inductivos. Esos efectos lo nombro así a propósito, porque no necesariamente aparecen efectos capacitivos por los capacitores o efectos inductivos por los inductores. Pueden aparecer estos efectos en conexiones, en distintos componentes que internamente al ser expuesto a frecuencias elevadas, por ejemplo, esos componentes empiezan a mostrarnos efectos capacitivos e inductivos que contribuyen a la variación de las impedancias de ese circuito, sobre todo, entre otros efectos. Después van a encontrar ustedes cuando vayan a la materia comunicaciones o a la materia electrónica aplicada 3 o la materia electrónica aplicada 2, medidas 2, es decir, de ahora en adelante ustedes se van a ir encontrando que la frecuencia empieza a tener un rol preponderante en la electrónica. Después ustedes van a decidir como profesionales si se van a dedicar a la electrónica de baja frecuencia, a la electrónica de alta frecuencia, a la electrónica de potencia, ustedes después y van a ir familiarizándose con algún tipo de electrónica y bueno, seguramente pondrán el esfuerzo ahí. Fíjense que les estoy hablando de ramas de la electrónica que día a día van apareciendo cada vez más ramas de la electrónica que son en sí mundos distintos y cada vez más complejos y que hay que uno termina dedicándose a una sola cosa o se dedica a digitales y programa PIC y todo tipo de microprocesador, pero si se dedica a eso es probable que no tenga un conocimiento detallado de cómo trabajan los circuitos en alta frecuencia. Entonces vayan teniendo presente estas cosas para poder ir dilucidando ustedes mismos a medida que van estudiando cuál es la parte que más les gusta, cuál es la parte que más los atrae. Las comunicaciones es una rama muy linda, muy interesante, con mucha aplicación acá en la zona, en un montón de empresas, y ahí van a trabajar con frecuencias, con antenas, con la adaptación de impedancias, con ese tipo de cosas. Pero, no sé, también pueden trabajar en una industria donde estén trabajando con motores, con ese tipo, con corrientes de los órdenes de los amperes, con ese tipo de electrónica de potencia que, bueno, van a empezar a trabajar en vez de con BJT, van a tener que conocer cómo funciona un tiristor, un triac, que son componentes electrónicos que los van digamos, se utilizan, se aplican y los van a ver solamente si se dedican a la electrónica de potencia. Si van a estar en una empresa que fabrica amplificadores de audio como los que estamos viendo ahora nosotros, no van a ver nunca un triac ni un tiristor. Entonces,
es importante este tema de prestar atención a los distintos aspectos de la electrónica. Uno de esos aspectos es, como les decía, el analizar estos mismos circuitos que venimos trabajando hasta ahora en frecuencias. Ahora bien, ¿qué significa analizar un circuito de estos en frecuencia? Bueno, básicamente hay un concepto que ustedes van a empezar a ver de ahora en más, y lo van a utilizar mucho, que es lo que se llama el barrido de frecuencia. El barrido de frecuencia. ¿Y qué es el barrido de frecuencia? El barrido de frecuencia es es someter. Es someter o aplicar al circuito diseñado frecuencias, o mejor dicho, señales al circuito diseñado señales cuya frecuencia varía desde continua hasta frecuencias de órdenes, hasta infinito en realidad, ¿no? Esa es la definición. Megahertz, gigahertz, etc. ¿Sí? Es decir, yo tengo un generador de señal con frecuencia variable y yo voy variando la frecuencia de esa señal desde casi continua, 0 Hz, hasta órdenes de los gigahertz. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a encontrar que va a llegar un momento en que el circuito no se va a comportar más como nosotros lo diseñamos. Si es un amplificador, no va a amplificar más. Si es un ecualizador, no va a ecualizar más. Si es un etcétera, etcétera. ¿Sí? En definitiva, todo circuito tiene su limitante en la frecuencia. Por lo tanto, vamos a encontrar dentro de esa variación, de ese barrido de frecuencia, vamos a encontrar una ventana o un rango de frecuencias para los cuales mi circuito responde a los requerimientos para los cuales yo lo diseñé. ¿Sí? Esa ventana, la ventana o rango, ventana de trabajo o rango de frecuencias en los amplificadores los vamos a llamar anchos de banda. Entonces, ¿qué es el ancho de banda? El ancho de banda es el rango de frecuencias para los cuales nuestro circuito se comporta, ¿sí? Se comporta como nosotros queremos, ¿sí? Es decir, que amplifique, en el caso nuestro, que la etapa esta, supónganse que están viendo ahí, esa etapa, que es una etapa de emisor común, amplifique lo que nosotros decidimos según nuestra configuración.
Bien. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Yo sé, profe. Perfecto. Sí. Buenísimo. Entonces, como yo les decía, este que está acá, este generador va a tener una frecuencia variable. ¿Sí? Entonces, en función de eso, nosotros vamos a ver cómo varía la salida. En función de eso, vamos a ver cómo varía la salida. Y nos vamos a encontrar con una gráfica que nos va muy conocida, de la cual van a utilizar mucho, y dicha gráfica vamos a hacer la primera acá, después más adelante vamos a hacerla con más prolijidad y más clara. Esta gráfica es una gráfica que vamos a poner en el eje de las ordenadas la amplificación, el voltaje, V de salida sobre V de entrada, ganancia de tensión, y en el eje de las X, de las abscisas, vamos a poner la frecuencia. Hay algunos libros que esa frecuencia la ponen omega y hay otros que ponen F, ¿sí? Es lo mismo. Y nos vamos a encontrar que cuando nosotros empecemos a variar la frecuencia desde 0 hasta tendiendo a infinito, nos vamos a encontrar con una gráfica que va a tener esta forma. Va a tener esa forma. Y entonces, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpretamos esa fórmula? Interpretamos esa fórmula de la siguiente manera. Esto que voy a marcar con línea de puntos acá, vendría a ser como el techo del sombrerito ese. ¿Sí? Es la ganancia máxima y plana de nuestro amplificador, y esa ganancia va a coincidir es igual a la ganancia en la región plana del gráfico. Como ustedes ven, en esa región ese valor se mantiene constante. Y ese valor va a coincidir con el que nosotros, y coincide con el obtenido en los cálculos, en el diseño. Ahora bien, fíjense que si yo me muevo hacia la izquierda, esa ganancia va a caer, este punto es una ganancia que es menor, vamos a suponer que sea A sobre 2. Pero también eso sucede cuando yo me muevo en frecuencias hacia frecuencias más grandes. Ustedes observan que la ganancia llega a un momento que decae. Este gráfico, ahora vamos a ver que lo vamos a graficar en decibeles. Vamos a ver ahora también de qué se tratan los decibeles. Es decir, que el eje de las ordenadas, el eje de la amplitud, lo vamos a graduar en decibeles. Eso es una gráfica lineal. El decibel lo vamos a graficar en una gráfica lineal. Y ahora vamos a ver que la gráfica de frecuencia
que obviamente la frecuencia la vamos a medir en Hertz, vamos a hacer una escala que se va a llamar una escala logarítmica. Y ahora vamos a, también, en el próximo paso, vamos a explicar por qué vamos a hacer una escala logarítmica. Si nosotros tomamos un punto, como por ejemplo, este punto de acá, y el valor de ese punto son 3 decibeles por debajo de A, es decir, vamos a suponer que yo acá tengo A igual 10 dB, este sería 7 dB, es decir, si ese punto que estoy marcando ahí está 3 dB por debajo, ese punto ocurre a una frecuencia que la vamos a llamar frecuencia de corte inferior. FCI es igual a la frecuencia O sea, estaría hablando de el 70% de la ganancia total. no llegamos ahí todavía, ahora vamos a ver. Me preguntaba si sería 10 menos 3 por decir así, ¿no? O solamente es 3, no importa cuánto sea. Son 3 dB por debajo de la ganancia plana. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Si acá es 0, este sería menos 3 dB. Si acá es 70, acá serían 67. Si acá es 1, ¿se entiende? Son 3 dB. Ahora vamos a ver qué significan esos 3 dB. Porque vos hablaste de algo de un 70%. Ahora vamos a ver. ¿Quedó claro? Sí, profe. Fíjense que si yo me muevo hacia la derecha de la frecuencia de corte inferior, es decir, me muevo hacia este sector de acá, ¿qué va a pasar? Cuando yo me muevo, me voy a encontrar en un punto que está menor a 3 dB. Y si me muevo hacia la izquierda, me voy a alejar de A más de 3 dB. Si yo estoy en este punto de acá, supónganse, bueno, acá voy a estar, qué sé yo, a 10 dB de distancia de A. Pero por definición, la frecuencia de corte inferior se define como la frecuencia para la cual la ganancia cae 3 dB. Lo escribo para que les quede. Entonces, la frecuencia de corte inferior es la frecuencia para la cual la ganancia cae 3 decibeles. Creo que con eso está más claro, me parece. Si no se va entendiendo, me dicen, sí, decime. O sea que la frecuencia de corte inferior siempre es 3 decibeles por debajo Siempre. de A, digamos. Sí, Siempre. siempre, pero pará, tomalo con pinzas al siempre ese, porque ahora nos vamos a encontrar que cuando avancemos en la clase, nos vamos a encontrar que acá vamos a encontrar 3 valores de frecuencia de la frecuencia inferior. ¿Sí? Esto es la definición, por definición se define así a la frecuencia de corte inferior. Después nos vamos a encontrar que en la práctica esos 3 dB no son 3 dB, son 2,8, son 3,1, son 2,6, ¿sí? Esto es una cuestión de definición nada más, para poder determinar el ancho de banda del transistor. Ah, bueno, profe. Yo tenía una duda, profe, ahí con Decime, respecto al gráfico. Decime. ¿Es a un punto donde es simétrico? O sea, ¿Cómo? si el gráfico llega a un punto donde es simétrico. ¿Simétrico en qué sentido? Claro, porque tiene una pendiente en la cual está subiendo a baja frecuencia y después cae a alta frecuencia
una Ah, pendiente negativa. vos me decís, lo que vos me estás diciendo, a ver si te entendí bien. Si esta pendiente es igual a esta, Sí. pero puesta, no, no necesariamente, no. Ahora cuando veamos cuáles son los componentes que producen esto y que producen esto, nos vamos a encontrar con que la situación no es igual. Ah, bien. Ahora déjame que copio esto que está acá y te agrego algo más. Va. Tengame un poquito de paciencia porque no me quería copiar el gráfico y no me salió. Vamos a ver si me sale ahora. A ver si se copia. Ahora sí. Bueno, vamos a ver. Acá tengo que poner el logo. Bien. Entonces, ya definí la frecuencia de corte inferior, ¿sí? Si ustedes observan con detalle, ahora vamos a poner una gráfica que es extraída del libro para que vean con detalles. Acá, en este sector de acá, ahí, inclusive, ahí hay una curvita. No sé si se alcanza a detectar. Ahí hay una curvita. ¿eh? Empieza a caer, a caer, a caer despacito hasta que se cae por completo. Y después, como se podrán imaginar ya, a 3 dB, pensando en la alta frecuencia, esa frecuencia que también la amplitud cae 3 dB se llama frecuencia de corte superior. Entonces vamos a definir que la frecuencia de corte superior es la frecuencia ¿Cómo, profe? ¿Cómo? la frecuencia de corte superior es, lo escribo acá, la frecuencia para la cual la ganancia, la definición es la misma, cae 3 dB en el sector de las altas frecuencias. Es exactamente la misma definición, pero en las altas frecuencias. Es decir, ustedes piensen que este sector es el sector de las bajas frecuencias. Vamos a hacerlo más cerca. Este sector es el de las bajas. Este sector es el sector de las medias.
Y este sector de acá para acá es el sector de las altas. ¿Sí? Estamos hablando de frecuencia, ¿no? ¿Cómo delimitar los tres sectores? A través de las frecuencias de corte superior y de la frecuencia de corte inferior. ¿Cómo determinás cada una de ellas? Es aquella frecuencia para la cual la amplitud cae 3 dB, tanto en las bajas frecuencias como en las altas frecuencias. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Pablo, ¿entendiste? Justo le estaba por preguntar un poquito si me podía repetir. Sí. Vos tenés frecuencias, como habíamos dicho, habíamos definido el barrido de frecuencia, que era, el barrido de frecuencia era moverte en frecuencias muy bajas, 0, 1, 10, 15, 20, empezás a moverte en hertz, después pasás a kilohertz, megahertz, gigahertz, hasta infinito, frecuencias infinitamente grandes. El comportamiento del dispositivo, en nuestro caso del amplificador, va a tener un comportamiento en bajas frecuencias, otro comportamiento en medias frecuencias y otro comportamiento en altas frecuencias. ¿Cómo definís estos tres sectores? A través de la frecuencia de corte inferior y a través de la frecuencia de corte superior. La frecuencia de corte inferior es aquella frecuencia para la cual la ganancia de tu amplificador en la zona de frecuencias medias, es decir, en la zona donde vos lo vas a utilizar a tu amplificador, cae 3 dB. Es decir, este punto que estoy marcando ahí con el láser está 3 dB por debajo de la parte plana. Y la frecuencia de corte superior es cuando la ganancia también cayó 3 dB, pero para el lado de las frecuencias altas. Cayó 3 dB de la parte plana. ¿Sí? Cayó 3 dB de la parte plana. Profe, y ahí para detectarlo, se supone que tengamos una frecuencia y donde estemos justamente en la ganancia que queremos nosotros, vamos bajando para encontrar el menor y después subiendo para encontrar el mayor. Ahí vamos, ahí vamos. Algo así. Paso a relatar eso. Sería, ¿cómo hago yo? Porque la pregunta traducida sería, ¿cómo hago yo para determinarlo esto desde el punto de vista práctico? Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿sí? En la práctica, la señal en amplitud caerá a 0,7, ¿sí? O caerá al 70%, vamos a ponerlo así que creo que se va a entender más, caerá al 70% cuando estemos a frecuencia de corte inferior y frecuencia de corte superior. Eso es lo mismo que decir que cae 3 dB. Es decir, que la señal
caiga 3 dB en amplitud es lo mismo que decir que que caiga 3 dB en ganancia es lo mismo que decir que cae 70% en amplitud. ¿Sí? Lo escribo acá para que no lo olvidemos. 3 dB en ganancia es igual a 0,7 volt en amplitud. Entonces, vamos a verlo hecho, cómo hacemos para que eso suceda. ¿Cómo hago yo para que esto entender esto? ¿Cómo encuentro el ancho de banda de mi amplificador? Yo le voy a ingresar una señal. Vamos a suponer que este amplificador, ¿sí? Tenga una ganancia, ¿sí? Una ganancia de tensión, es decir, B0 sobre B1 de 10. Vamos a suponer que sea así. Entonces, yo voy a empezar a variar la frecuencia y voy a encontrar que, vamos a suponer frecuencia y vamos a poner B de entrada, B de salida. ¿Sí? Vamos a hacerlo más fácil porque lo van a entender mejor. En vez de ganar 10, que gane 1. Si después no entienden que gane 1, lo hacemos de otra manera. Entonces, frecuencia vamos a poner. La frecuencia la vamos a medir en Hz. La frecuencia la vamos a medir en Hz. Bueno, y los voltajes obviamente en volt. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con una frecuencia bien bajita, qué sé yo, 1, 10 Hz, 50, 100, 1000, 3000, 5000, vamos a hacerlo más grande, 1, 10, 100, 1000, 5000, 10.000, 15.000. ¿Sí? Y vamos a empezar a medir. Yo le ingreso, vamos a suponer que, vamos a hacer así.
entre 100 y 1000 está la frecuencia de corte inferior. Y entre 10.000 y 15.000 está la frecuencia de corte superior. Es decir, yo voy a ir variando mi frecuencia, esta frecuencia de acá, voy a poner una frecuencia variable, y voy a ir moviendo la frecuencia, 1, 10, 100, o sea, una sinusoidal, voy a ingresar de 1 volt pico a pico, y voy a variar la frecuencia, 1, 10 Hz, 100, y así sucesivamente hasta llegar a 15K, a 15.000 Hz. Entonces va a pasar lo siguiente, esto lo vamos a dividir acá, esto lo vamos a dividir acá. Entonces, va a pasar esto, atentos acá, vamos a empezar en 1000 Hz. Cuando yo ingreso 1 volt, si la ganancia mía es de 1, a la salida voy a tener 1 volt, porque ganó 1. En 5000 va a pasar lo mismo, y obviamente en todas las intermedias, ¿no? Y en 10.000 va a pasar lo mismo. Siempre voy a ingresar 1 volt de pico. La tensión de entrada siempre va a ser 1 volt de pico. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que en la frecuencia de corte inferior, a la salida, en vez de tener 1 volt, voy a tener 0,7. Y a medida que yo me vaya alejando de la frecuencia de corte inferior, voy a empezar a tener cada vez menos. 0,5, 0,3, 0,1. Cuando yo me vaya para el sector de las frecuencias altas, acá, ¿qué salida voy a tener? 0,7, porque es la definición de frecuencia de corte superior y de frecuencia de corte inferior. Y para frecuencias más grandes, y otra vez voy a empezar a caer, 0,5. Vamos a poner otro número más, vamos a poner 20.000. Ingreso 1 volt, voy a salir con 0,3. Entonces, ¿sí? El ancho de banda de mi amplificador, ahora lo vamos a dibujar, esto que está acá, se denomina ancho de banda, se indica con BW, y eso es igual a la resta entre la frecuencia de corte superior menos la frecuencia de corte inferior. Obviamente, es esto que está acá, si quieren lo dibujamos de vuelta. Frecuencia, esto lo vamos a explicar por qué se hace en escala logarítmica, y esto es ganancia de tensión, ¿sí? La ganancia de tensión, recuerden que era salida sobre entrada, ¿sí? Entonces, bueno, eso tendría que ser claro, ¿no?
Entonces, esto acá sería ganancia 1, no lo vamos a poner en dB, lo vamos a poner en... Esto sería ganancia de tensión 1, ¿sí? Y esto sería 0,7 dividido 1, 0,7. Esto sería 0,7. Y a este sector que está acá, la distancia que hay entre este punto y ese punto se denomina ancho de banda de mi amplificador. Es decir, son las bandas útiles, o sea, son las frecuencias para las cuales yo puedo utilizar mi amplificador. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Todos? Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Sí. Entonces fíjense un detalle importante. Fíjense un detalle importante. Va a depender de nuestro diseño la importancia de la aplicación de mi amplificador. Si yo quiero ser un amplificador de audio, este ancho de banda tiene que ser aproximadamente, ¿sí?, 20 kHz. ¿Sí? O menos para un amplificador de audio. ¿Por qué? Y bueno, porque el oído humano capta hasta 15 kHz. Acá tendríamos que poner 15 para no ser mentirosos, porque nadie debe escuchar 20 kHz, ni siquiera se escuchan 15, según lo que dicen. Yo no lo he hecho en la experiencia, pero todos los libros dicen que hasta 15 podemos escuchar y menos aún. Entonces, si es un amplificador de audio, ese ancho de banda, es decir, las frecuencias que ese amplificador me tiene que amplificar, tienen que ser hasta 15 kHz. ¿Sí? Las frecuencias bajas, y bueno, hay que tratar de que sean lo más baja posible, porque los sonidos graves los tengo que amplificar también. ¿Sí? Bueno, de ahí aparecen los ecualizadores, ¿no? Entonces yo amplifico los graves, resalto los agudos, resalto los medios, ¿eh? Entonces no perdamos de vista entonces que tengo frecuencias medias, y las frecuencias medias es donde yo debo trabajar. Bien, sigo. Si ustedes observan, ¿cuáles son los componentes por excelencia que modifican su impedancia con la frecuencia? Bueno, los inductores y los capacitores. Por lo tanto, los capacitores, estos que estoy marcando acá, van a jugar un rol fundamental en este tema que estamos trabajando. Los capacitores CS, CC y CE son los encargados de determinar la frecuencia de corte inferior. Repito, los capacitores CS, CC y CE son los que me van a definir la frecuencia de corte inferior.
Como ustedes se podrán imaginar, cada uno de estos capacitores, los tres son distintos, van a tener distintos valores. Los tres, ¿sí?, me van a determinar una frecuencia distinta. No perdamos de vista que, ¿cómo es la reactancia capacitiva? Bueno, la reactancia capacitiva XC era igual a 1 sobre omega C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que esto Sí. era igual a 2pi por F por C. ¿Sí? Entonces, Sí. como ustedes se podrán imaginar, si la reactancia depende de la frecuencia, bueno, cada valor de frecuencia va a tener cuáles son las dos variables. Si esto se mantiene constante, modificando la frecuencia, modifico el capacitor. Si los tres capacitores son distintos, por lo tanto va a haber tres frecuencias de cortes, ¿sí?, inferior. Eso va a implicar lo que yo le decía a una de las chicas que me preguntó hoy, que es posible que una de las tres esté ubicada en los 3 dB, pero las otras dos no. Entonces, lo de las 3 dB de la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior son definiciones para poder establecer una definición de ancho de banda. Pero los efectos de diseño, nos vamos a encontrar que de las tres estas que están acá, vamos a elegir una como frecuencia de corte inferior y vamos a ver cuál es. Hay un criterio para elegirla. Entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula el valor de estos capacitores en función de la frecuencia, o si tenemos el valor del capacitor, vamos a ver para qué frecuencia estos capacitores se están comportando, como cortocircuito o como circuitos abiertos. Recuerden que cuando nosotros trabajamos los modelos de pequeña señal, ¿qué decíamos nosotros con respecto a estos capacitores para señal? ¿Qué decíamos? Para continua decíamos que los considerábamos abiertos, y para señal Un cable. los considerábamos cortocircuitos. ¿Pero eso por qué? Porque nosotros estábamos diseñando el amplificador para frecuencias medias. Y para frecuencias medias se considera que esos capacitores no tienen efecto, o dicho de otro modo, su reactancia capacitiva para frecuencias medias considerábamos que XC tendía a 0, es decir, tendía a un cortocircuito, ¿sí? Ahora resulta que cuando yo analice eso para frecuencias medias, pero cuando yo me aleje de las frecuencias medias y yo me empiece a acercar a este punto de acá, ya el capacitor no se va a comportar como un cortocircuito. Esa reactancia capacitiva va a tener un valor preponderante, es decir, este valor ya no va a valer 0, o no va a tender a 0. Va a pasar a tener un valor, ¿sí?, que va a ser comparable, por ejemplo, con la impedancia de entrada de la etapa. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver que ese valor, a partir de ese valor de reactancia, yo voy a poder, y del capacitor, voy a poder determinar para qué frecuencia sucede la caída de los 3 dB. La caída de la señal, ¿no es cierto? O de la amplificación. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Antes de seguir, ¿sí? O sea, después vamos a ver
¿quiénes son los encargados de determinar la frecuencia de corte superior? Pero la frecuencia de corte inferior la determinan los 3 capacitores estos que están acá. Antes de seguir, me gustaría hablar un poquito, ¿sí?, de por qué usamos escala logarítmica para representar la frecuencia. Bien. Y la respuesta la vamos a ver acá, la vamos a ver en forma sencilla. Esto el año que viene, cuando tengamos que ver circuitos 2, vamos a trabajar toda la materia con esto que están viendo ahí, así que vayan familiarizándose, porque la materia teoría de circuitos 2 es una materia que se centra en el estudio de los filtros de frecuencia, y como se podrán imaginar, si son filtros de frecuencia, todos los circuitos que vamos a estudiar, diseñar y analizar se van a hacer en función de una variación de frecuencias, ¿sí? Lo que acabamos de hacer recién, pero lo vamos a hacer con los filtros. Entonces, para ello vamos a trabajar con este tipo de gráficas. Si ustedes observan esta gráfica, fíjense un detalle interesante. La escala logarítmica, ¿sí?, tiene la particularidad, tienen una calculadora a mano ahí, vayan haciendo logaritmo de 1, logaritmo de 2, logaritmo de 3, ¿sí? Y fíjense con qué se van a encontrar. Se van a encontrar con que el logaritmo, en base 10, ¿no? El logaritmo en base 10 de 1 es igual a 0. El logaritmo en base 10 de 2 es igual a 0,30. 0,30. El logaritmo de 3 en base 10 es 0,47. El logaritmo de 4 es igual a 0,60. El de 5 es 0,69. El de 6 es 0,77. El de 7,84, 0,84. Logaritmo de 8, 0,90. Logaritmo de 9, 0,95, ¿sí? Y logaritmo de 10 es igual a 1, como ustedes saben. Fíjense la particularidad que tiene esta escala. Miren, como la escala es logarítmica, la distancia que hay entre 1 y 2 no es la misma distancia que entre 2 y 3. Es decir, no es una escala lineal, es una escala logarítmica. Y si ustedes observan, a medida que se van acercando del 1 al 10, se va produciendo una compresión, digamos, de la escala.
Es decir, para los valores altos la escala se comprime y para los valores bajos la escala se expande. ¿Lo ven a eso? Claro. ¿Sí? Entonces, de hecho, fíjense, el 30% de la escala está comprendida entre 1 y 2. Y cuando llegamos a 4, ya estoy en el 60% de la escala. El 60% de la escala está comprendida entre 1 y 4. El resto, 40%, está entre 4 y 1. ¿Eh? Esto se usa porque tiene la particularidad de que yo puedo representar en la misma escala valores, puedo representar valores de frecuencias desde valores muy pequeñitos, ¿sí?, hasta valores muy grandes. ¿De qué manera? Bueno, hago una escala logarítmica, vamos a hacerla. Entonces, cuando yo hago la escala logarítmica, estas distancias que estoy marcando ahí son todas iguales, es como si fuese una escala lineal, pero es una escala logarítmica. Entonces yo lo que voy a poner acá es 10 a la 0, es decir, 1. Acá voy a poner 10 a la 1, es decir, 10. Acá voy a poner 10, acá voy a poner 10 a la 2, es decir, 100. Como ustedes observan, yo en 5 divisiones, en un espacio del tamaño de una hoja de carpeta, una hoja 4, yo pude representar desde 1 hasta 10.000. Si yo esto lo quisiese hacer en una escala lineal, me resultaría imposible representar 10.000. Y 10.000 son 10K, 10 kHz. Estos son 10 kHz. Si estamos hablando de frecuencias, ¿no? Estamos hablando de frecuencias en escala logarítmica, en hertz, en escala logarítmica. Si yo quiero representar megahertz, entonces voy a tener que representar 10 a la 6. Pero si quiero representar 10 a la 7, 10 a la 8, 10 a la 9, yo lo podría hacer tranquilamente y podría representar en esa escala el comportamiento de un circuito para un barrido de frecuencias tan pequeñas como 1 hasta frecuencias tan grandes como 1000 millones, es decir, 1 gigahertz. Entonces, ¿cuál es la particularidad que tienen las escalas logarítmicas? Las escalas logarítmicas tienen la particularidad de que comprimen los valores, expanden los valores bajos y agrandan los valores altos. Expanden los bajos, agrandan los altos. En líneas generales, si yo tomo toda la escala, yo voy, a medida que yo me voy alejando, ¿sí?, voy comprimiendo los valores. Y de esa manera poder representar en un eje coordenado muchos puntos o muchos valores de una determinada magnitud, en este caso hertz. En la escala en el eje de las ordenadas, miren, lo voy a hacer acá. Lo puedo hacer en cualquier lugar, yo lo voy a hacer ahí. ¿Cuál es la limitación que tiene? A ver, les hago esta pregunta, a ver si me la pueden responder. ¿Qué limitación le podrían encontrar a la escala logarítmica? ¿Qué limitación, si es que ustedes le ven alguna limitación? Porque yo lo que les representé Claro, es una ventaja, ¿no es cierto? Es una bondad de la escala. La pregunta es, ¿tiene alguna limitación?
y no puedes representar las frecuencias negativas o cero. Por ejemplo, la frecuencia cero que sería una continua no lo podrías representar. Exactamente. Te hago una aclaración a la primera La parte. frecuencia negativa está medio raro. No existen las frecuencias negativas, pero sí la limitación correcta es lo que vos dijiste, es que no puedo representar la continua, no puedo representar la frecuencia cero, porque no existe el logaritmo de cero. Claro, gracias. Si ustedes se los dibujo chiquitito acá arriba, si mal no recuerdan en análisis, ¿cómo se dibujaba el logaritmo? Es como una asíntota, el cero. Exactamente. Y acá tengo 1. O sea, para uno, cuando la frecuencia es 1, el logaritmo vale 0. ¿Sí? El logaritmo de 1 es 0. Claro. Acá está. Lo que les acabo de decir. Logaritmo de 1 es 0. Pero no puedo representar, que es la frecuencia más chiquita que podría representar, digamos. ¿Sí? Y esta escala, en el eje de las ordenadas, en el eje de la sí, es una escala, esta es una escala logarítmica, esta es una escala logarítmica, y esta es una escala lineal. En definitiva, cuando tengo una escala logarítmica y lineal, esto se llama un gráfico semi-logarítmico. ¿Por qué? Y porque tiene 1 y 1. Si fuese logarítmico sería un gráfico logarítmico. Por la duda, en algún libro encuentran este término, le están diciendo simplemente eso. Es decir, esto está en dB, entonces si yo tengo 20 dB acá, bueno, acá voy a tener 40 dB. Acá voy a tener menos 20 dB y acá voy a tener menos 40 dB. ¿Sí? Ahora vamos a ver la definición de dB. Entonces, es fundamental que entiendan esto, que cada vez, es más, esto es muy importante porque todas las hojas de datos donde esté representado un ancho de banda, esta escala que les estoy señalando con el láser acá, siempre es logarítmica. Repito, siempre que ustedes vean un datasheet de un equipo que esté representado su ancho de banda, ¿sí?, o algún dato relacionado con la frecuencia, el eje de las X es una escala logarítmica. ¿Sí? Es una escala logarítmica. Y la distancia que hay entre 1 y 1 y 1, ¿sí?, se llaman décadas. Es decir, la distancia que hay entre acá y acá se llama década. Eso se llama década, y así sucesivamente. Si alguno se encuentra con algún libro que le hablan de octavas, es otra manera de definirlo, que en vez de definirlo cada 10, como en este caso, lo definen a la distancia de al doble. Si yo acá tengo 10, después el otro va a 20, el otro va a 40, el otro va a 80, eso se llaman octavas, pero se usaban hace muchos años y hoy se han dejado de usar. Lo más familiar que hay hoy es usar la escala logarítmica, trabajarla en décadas. Bien. Otra definición interesante que vamos a trabajar y se van a topar ahora ustedes, cuando, esto ya algo creo que lo habíamos visto, si no lo han visto con Ariel, es que las ganancias las van a ver representadas, ¿sí?, las ganancias las van a ver representadas en decibeles.
Las ganancias y bueno, las potencias también, pero las ganancias se expresan en decibeles y se indican con las siglas dB. Otra vez, es muy importante entender esto porque todas las hojas de datos, las amplificaciones, vienen expresadas en decibeles. Y todo lo relacionado, cuando vayan a comunicaciones, todo lo relacionado a potencias en comunicaciones, un equipo transmisor, si uno quiere analizar a qué potencia transmite, vienen expresadas en decibeles. ¿Sí? Los enlaces se calculan en decibeles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es muy importante entender el decibel. Y el decibel se expresa como, si lo estoy analizando en potencias, ¿sí? La ganancia de potencia expresada en decibel es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia en un punto 2, que puede ser la salida del circuito, dividido la potencia en un punto 1, que puede ser la entrada. Como ustedes pueden ver, si yo divido potencia sobre potencia, da un número adimensional, no tiene unidades, entonces le puedo aplicar el logaritmo, ¿sí? El logaritmo en base 10. Y nosotros vamos a utilizar la ganancia de voltaje, que es la que habitualmente nosotros usamos, porque es la que nosotros calculamos, voltaje, en decibel, se expresa como 20 por el logaritmo en base 10 de V2 sobre V1, que puede ser V de salida sobre V de entrada, que es la que nosotros habitualmente trabajamos. Estas dos definiciones son muy, muy importantes. Muy, muy importantes. Es decir, que si ustedes les dicen o calculan un amplificador, supónganse, ejemplo, ustedes diseñan un amplificador que tenga una ganancia de tensión igual a 100, pongo 100 porque es un número redondo, ¿sí? Entonces, eso expresado en dB, ¿sí? Esa ganancia de voltaje expresada en decibel va a ser igual a 20 por el logaritmo de 100. ¿Sí? Que eso da 100 es 10 al cuadrado por propiedad del logaritmo. El 2 lo bajo, logaritmo de 10 en base 1, eso me imagino que se lo acuerdan, ¿no? Las reglitas típicas del logaritmo. Exacto, 20 por 2 por el logaritmo en base 10 de 10, esto es igual a 40 dB. O sea que si ustedes les están hablando que tienen un amplificador, van y compran un amplificador cuya ganancia dice 40 dB, en realidad no, es una ganancia de 100 veces. Un número particular para tener en cuenta es aguarden un segundito, por favor. Hagan fíjense, si yo hago, miren esto, por favor, miren esto, si yo hago
20 ganancia. Déjenme ponerlo acá porque si no, no me va a entrar. Miren este ejemplo. Si yo hago 20 por el logaritmo de 0,7, fíjense que da menos 3 dB. Háganlo si no me creen. Profe, ¿Sí? ¿por qué justamente le puso el 20 en el logaritmo de la ganancia de tensor? ¿A dónde? En el 20, o sea, dice ganancia de voltaje en decibelios, 20 por el logaritmo de la ganancia de voltaje. ¿Por qué 20 acá y por qué 10 acá? Claro, claro. Porque eso lo podés analizar de la siguiente manera. No me lo voy a explicar, pero lo explicamos. La definición en realidad original es Bell, no es decibel. La definición es Bell. Acá, Beles. Lo que sucede es que después vieron que era más cómodo trabajar, multiplicarlo por 10, porque si no quedaban números muy chiquitos. Entonces le pusieron el decibel, 10 por el logaritmo en base 10. ¿Sí? 20 ¿Cómo? 20 digo ahora. No, pero fíjate esto. Vos sabés por definición que la potencia la podés expresar como b al cuadrado sobre r, ¿estamos de acuerdo? Ah, ya entendí eso. ¿Entendiste? Listo, profe. ¿Sí? Ahora me lo dice. R se va con R, porque acá ¿qué te va a quedar? Entonces acá me va a quedar 10 por el logaritmo de potencia de B2 al cuadrado. Si lo hacemos siempre sobre la misma resistencia de entrada del circuito, sobre B1 al cuadrado sobre R. R se va con R y esto me queda B2 me queda uy Dios, discúlpenme, esto me queda luego acá abajo, 10 por el logaritmo de B2 sobre B1 todo al cuadrado. Claro. Por propiedad del logaritmo, este 2 baja acá y me queda 20 por el logaritmo de B2 sobre B. Buenísimo, profe. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estamos con la